La primera fórmula entonces que vamos a trabajar es esta, distancia entre dos puntos. Vamos a ver estos temas de distancias. Esta es realmente muy sencilla, porque si yo tengo un sistema coordenado, ¿verdad? Un sistema de coordenadas, y tengo dos puntos en ese sistema de coordenadas, voy a ponerlos a colocarlos así. Vamos que aquí tengo esto, digamos que son, usualmente lo hubiera hecho punteado, pero lo voy a hacer en otro color. Ok, ahí ubicamos, perdón, los dos puntos con los que voy a trabajar. Ponerlos en rojo, ¿verdad? Este es un punto, este es otro punto, este es un X1, Y1, este es un X2, Y2. Yo quiero calcular la distancia entre esos dos puntos. La distancia de aquí a aquí. Quiero encontrar D, esa distancia. Muy bien. ¿Qué hago si yo quiero esa distancia? Voy a pasar un segmentito por aquí para formar un triángulo rectángulo. Ok, ahora sí. ¿Cuánto mide esta distancia de aquí a aquí? Okay, si este puntito tiene coordenada X, X2, y este punto tiene coordenada X, X1, bueno, esa distancia, ¿verdad? La distancia X2 es de aquí a aquí. Okay, la distancia X1 es de aquí a aquí. Entonces, la distancia entre X1 y X2 es de coja X2 y réstele X1. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Esta distancia sería X2 menos X1. ¿Cuál sería esta distancia de acá? Si este punto es Y2 y este valor de aquí, ¿verdad? El eje Y es Y1, entonces igual, a Y2 le resto Y1 y eso me va a dar esa otra distancia. Que vean que esos son los catetos de mi triángulo rectángulo, ¿verdad? Quiere decir que la distancia por Pitágoras, la distancia al cuadrado, es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Quiere decir que la distancia pensándola geométricamente es positiva. Entonces aquí al despejar, cuando yo despejo matemáticamente da más menos, pero estoy trabajando como una distancia geométrica, por lo tanto cojo solamente la parte positiva. Entonces con Pitágoras llego a esta formulita que es también muy famosa para encontrar la distancia entre dos puntos. Esa es una fórmula muy directa, la vamos a usar en los ejemplos, pero vamos primero a terminar de ver las fórmulas de distancia. Ya tenemos entre dos puntos, ahora vamos distancia entre un punto y una recta. En estas formulillas, bueno, en este caso es un procedimiento. En este proceso o procedimiento vamos a tener entonces una recta cualquiera. Voy a dibujar por aquí una recta, la que sea. Llamémosla L. Y vamos a tener un punto cualquiera. Podemos llamarlo A, B, ¿verdad? El punto P puede ser el punto P. Y vamos a ver cómo puedo calcular la distancia entre el punto y la recta. Primero,
no sé si lo notan, que yo podría tener un primer problema al tratar de decir cómo definir la distancia entre un punto y una recta, ¿verdad? Porque de ahí no es o no pareciera ser única. No sé si lo ven, lo voy a marcar por aquí. Yo podría decir de cuál es la distancia entre un punto y la recta. El problema es que la recta tiene muchos puntos. Entonces, ¿cómo defino yo la distancia de un punto a una recta? La defino como la menor de las distancias. Más o menos por aquí. ¿Ok? Entonces, esta se define como la menor de las distancias. La menor de las distancias de P a L. Esa es una P. Quedó como una R. Entonces, entre un punto y una recta, la distancia se define como la menor de las distancias que hay del punto a la recta. Y sucede que eso pasa cuando esto es perpendicular. Esto es con el segmento perpendicular a L por P. Entonces, qué interesante, vean el procedimiento, porque en el procedimiento vamos a ir utilizando todo lo que hemos visto. Procedimiento. Yo al inicio solamente tengo el punto y la recta, P y L. Entonces, ¿qué necesito? Necesito ese segmento perpendicular que acabo de decir. Ok, ¿ya sabemos encontrar la perpendicular a una recta? Sí. Entonces, primer paso, determine la perpendicular a L por P. Determine la recta perpendicular a la recta que le dan por el punto que le dan. Okay. Recuerden que esa recta sigue infinitamente, ¿verdad? Sigue infinitamente para allá, sigue infinitamente para allá. Llamémosla con un nombre. Llámela, no sé, M. Okay. Es la M del dibujo. Okay. Voy a hacer más espacio. Segundo paso. Saque la intersección de M y L. Eso les da este puntito. Llamémoslo Q. Encuentre la intersección entre L y M. Llámelo Q. Bueno, ya tengo los dos puntos que me interesan, ¿verdad? La distancia que ando buscando, la distancia entre P y Q. ¿Okay? La distancia buscada es la distancia entre P y Q. Qué interesante, usa todo lo que vimos. Encontrar la perpendicular de una recta por un punto. Encontrar la intersección entre dos rectas. Sacar la distancia entre dos puntos. Esos son los pasos. Ya casi hacemos un ejemplo. Por lo menos tenemos que terminar con un ejemplo hoy. Y vamos a terminar con un ejemplo de este último. Distancia entre dos rectas. Bueno, entre dos rectas paralelas, ¿verdad? Si no son paralelas no tiene sentido. Distancia entre dos rectas paralelas. Entonces vamos a tener dos rectas que son paralelas. Okay, vamos a dibujarlas.
Estos, conociendo el procedimiento anterior, el procedimiento aquí es muy fácil. Okay, procedimiento, primer paso, llamemos a esta, no sé, M y a esta L. Entonces, primer paso, vamos a pensar que ya sé el paso anterior, ¿verdad? El procedimiento anterior, que es encontrar la distancia de un punto en la recta. Entonces, primer paso, coja un punto de alguna de las rectas, pensemos en M. Tome un punto de M, punto P de la recta M. O sea que de esta recta M cojo el punto que yo quiera, el que sea. Segundo paso, calcule la distancia de P a L. ¿Qué implica ese segundo paso? De todo lo que dije en el caso anterior, ¿verdad? Calcule la distancia de P a la otra recta, a L. Claro, ese segundo paso es un montón, ¿verdad? Es todo lo que dije antes. Para calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces, si lo ven con un ejemplo de este último, de ahí hacemos todo, ¿verdad? Vemos todos los casos anteriores. Entonces voy a hacer un ejemplo de una distancia entre dos rectas.